bendiciones, ¿verdad? Simplemente dice el versículo 9, es una persona bendita porque da su pan al indigente. Pero repito, ellos eran tan literalistas que usaban esa interpretación. La forma alegórica. ¿Cuál es la forma alegórica? Es la que busca un sentido más profundo y oculto en las palabras. Va más allá del sentido literal y muchas veces tiende a convertir las palabras de la Biblia en espiritualistas, ¿no? Ojo, estoy usando la palabra espiritualistas, porque ¿qué sería usar un sentido espiritual? La palabra espiritual tiene que ver con darle el sentido correcto, pero usar un sentido espiritualista, ¿verdad?, es convertir las palabras del Señor y darles un sentido místico, no el sentido correcto que Dios quiere que le demos. Por ejemplo, Génesis 12.1 es un caso que yo he mencionado varias veces, ¿no? En Génesis 12.1 dice la Biblia que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Y bueno, dice la Biblia que Abraham salió. En una ocasión, yo he comentado esto varias veces y lo menciono una vez más, alguien me dijo, bueno, yo estoy sirviendo al Señor, qué bueno, ¿no? Servir al Señor será bueno o malo, es lo correcto, ¿verdad? ¿Y cómo lo está sirviendo? Bueno, yo salí de mi tierra y de mi parentela, ¿no? Y aquí ando. Cuando usted se refiere a su tierra y su parentela, ¿a qué se refiere? Bueno, yo dejé a mi esposa y a mis hijos. ¿Y cómo están viviendo ellos? No sé. Pero el Señor me dijo que saliera de mi tierra y de mi parentela. Pero ¿y dónde te lo dijo? En Génesis 12.1. Ya va. Pero eso se lo dijo fue a Abraham. No, eso me lo dijo a mí. Pero si vas a dejar a tu parentela no es tu esposa y tus hijos, ellos son tu familia, ¿no? Parentela es el resto de la familia, pero nunca la esposa y los hijos. Ellos son tu familia nuclear. Cuando la Biblia usa el término parentela, se está refiriendo al contexto, ¿verdad?, de los tíos, primos, hermanos, todo eso, ¿no? Pero ya cuando tú estás casado, ellos son tu familia. Dios nunca le dice a uno que abandone a su familia, ¿no? Y si tú lo abandonaste y ni siquiera sabes cómo están ellos, cómo están viviendo, ¿cómo vas a decir tú que estás sirviendo al Señor, no? Si donde primero tienes que servir es en tu propia familia. Bueno, hermano, ¿qué método utilizó él para interpretar ese versículo? Un método alegórico, ¿no? Tristemente, en la alegoría, yo le doy a la Biblia el sentido que a mí me plazca, el sentido que yo quiero. Supuestamente espiritualizo, ¿no?, la Biblia, pero ya no sería espiritualizar la Biblia, ¿no? Bueno, el tercer punto tiene que ver con la interpretación dogmática. Por ejemplo, ¿por qué yo me puse flu hoy? Porque la Biblia dice que para predicar hay que usar flu. ¿Pero dónde dice eso la Biblia? Bueno, por aquí hay un versículo que dice, yo no sé, bueno, no sé dónde, pero por ahí hay. ¿Pero en qué parte, no? Bueno, yo sé que la Biblia dice que hay que hacer todo decentemente y con orden. Bueno, eso sí lo dice la Biblia, ¿no? Pero yo no tengo que usar flu, ¿no? Bueno, hermano, pero es que la tradición nuestra siempre dice que debemos usar. Bueno, pero una cosa es la tradición nuestra, ¿verdad? Es la tradición quizás de la iglesia, que siempre se ha usado flu, pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? O sí lo dice en alguna parte, yo no lo he leído. Mira, ¿qué creen ustedes? ¿Sí o no? No lo dice, ¿verdad? O sea, si uno usa un flu es por el gusto de uno, ¿verdad? Sí, por elegancia, para que no agarren tanto polvo allá para ponérselo una vez a la semana, etc. Pero no es porque uno quiera, o sea, tengo que usar flu, ¿verdad? Tengo que usar flu obligado, ¿no? Porque si no estoy, bueno, no. Entonces ya, ¿cómo se llama eso? Bueno, hermanos, en el dogmatismo, la interpretación que yo le doy a la Biblia es la que está ceñida a dogmas de una tendencia de pensamiento, a principios de una línea denominacional, a principios a fundamentos de una corriente, ¿no? Entonces, repito, si yo interpreto la Biblia basándome en principios de una corriente evangélica, ya va, un momentito.
esos principios, si no están de acuerdo con lo que dice la Biblia, yo no tengo por qué obedecerlo, ¿verdad? Esos principios, si están basados en dogmas o en mi opinión, una cosa es mi opinión y otra cosa es lo que Dios dice, ¿verdad? Pero yo no puedo ajustar lo que yo creo a lo que dice la Biblia. La Biblia tiene que decir lo que yo creo. No, es al contrario. Yo tengo que creer lo que Dios dice. ¿Me explico? Si yo trato de forzar la Biblia para que la Biblia diga lo que yo creo, entonces estoy siendo como dogmático, ¿no? Y estoy usando un estilo de interpretación dogmática. Muy bien, el siguiente principio es el racional. El racional. En el racional, la única realidad es la natural y la científica. En el método racional se niega lo sobrenatural, se niegan los milagros, se niegan las profecías, se niega todo lo que aconteció, ¿verdad?, a través de la historia bíblica. Bueno, eso de Adán y Eva, eso no existió, eso es un mito, ¿verdad? Eso de María y José, de Jesucristo, muchachos, yo estoy creyendo eso todavía, ¿verdad? Que él nació. No, eso es, ojo, ¿no? ¿Cómo lo estoy interpretando? Racionalmente, ¿verdad? Repito, cuando yo uso ese tipo de argumentos de que no es posible que Jesucristo haya nacido, por ejemplo, por obra y gracia del Espíritu Santo, cuando yo digo que la creación no es realidad, que ese es un mito, una fábula, ¿verdad? Cuando yo digo que Adán y Eva no existieron, ¿verdad? ¿Qué estoy usando? Hermanos, el método racional, ¿verdad? Le quito a la Biblia todo lo sobrenatural que hay en la Biblia y creo que todo lo que hay en la Biblia es pura, lo interpreto de manera solamente racional. La otra es la mística. En la mística yo interpreto la Biblia a través de sentimientos, experiencias o comunicaciones especiales que Dios tiene conmigo. Inclusive en la interpretación mística hasta yo pienso cosas o yo creo cosas que no están de acuerdo con la Biblia, pero a la larga el grave problema del sistema místico, ¿verdad?, de interpretación es que la Biblia no tiene la última palabra. La última palabra la tienen mis experiencias. Y ahí sí entramos en un grave problema, ¿verdad? En un grave problema. ¿Por qué? Bueno, porque entonces, si no tengo un principio firme en el cual apoyarme, ¿qué va a pasar? Mire, hay un versículo que vamos a leer más adelante, ¿no? En 2 de Pedro 1:19, la Biblia dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Entonces, hermano, la Biblia es la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética más segura. No es lo que Dios me dijo, aunque eso que Dios me dijo está en desacuerdo con la Biblia, pero, hermano, si Dios me lo dijo, es que esto es lo nuevecito, esto es lo último, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor me dijo es más novedoso que lo que dice la Biblia. No, Señor. Repito, ¿qué dice la Biblia? Que ella es la palabra profética más segura. Ay, pero no todos lo creen, no todos lo oyeron. No todos lo leyeron. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ella qué? Es la palabra profética más segura, más segura. Si yo no la estoy entendiendo así, repito, entonces estoy cayendo en eso que se llama misticismo. Hay otro método más, que es llamado liberacionista. El método liberacionista, el siguiente, liberacionista, interpreta toda la Biblia a la luz del compromiso social que el cristiano debe tener. Toma como bandera ciertos capítulos de la Biblia, ¿verdad?, pero desecha otros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy claro. Para el que tiene la tendencia liberacionista de interpretación bíblica, él desecha el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es malísimo. ¿Y por qué, muchachos, si ese libro es tan espectacular, tan especial? No, porque ahí no me gusta lo que dice Dios acerca de lo que supuestamente dice Dios acerca de los pobres, ¿no? Entonces yo no comparto lo que dice el libro de Proverbios, pero esa es palabra de Dios. Sí, pero no me gusta. Entonces el liberacionista, el libro de Proverbios, por ejemplo, es un mal libro, es un libro que desecha, porque supuestamente Dios hace sección de personas. No, Señor, no. De hecho, cuando leemos en el libro de Proverbios, todo lo que dice, no es porque Dios quiere que el pobre, ¿verdad?, se hunda más, sino más bien las recomendaciones que da es para que la persona que vive en pobreza salga de la pobreza en la que está, ¿verdad?